Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Como ya saben, mi nombre es Jan y el día de hoy venimos con un nuevo tutorial de programación en Java. Bien, básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de array list o estructuras dinámicas. Generalmente cuando nosotros trabajábamos con arreglos, nosotros definíamos un tamaño para los mismos. Eran estructuras de datos que se definían con un tamaño constante y en este caso especificando el tipo. Ahora bien, generalmente cuando estamos ya sea en el tema de los que hayan visto el tema de listas, colas, árboles, generalmente nosotros podíamos almacenar en este caso un tipo de dato en específico, pero toda esta teoría generalmente se pierde cuando estamos utilizando ArrayList. Es una clase que nos va a permitir a nosotros almacenar objetos, sencillamente es eso lo que nos permite. Y para ello lo primero que debemos hacer es lo siguiente: antes de utilizar esa clase debemos de importar el paquete Java útil. Una vez que importamos este paquete, vamos a poder nosotros utilizar lo que es la clase ArrayList, que nos va a permitir a nosotros, una vez declarada, utilizar una serie de métodos, ya sea para añadir, eliminar o modificar elementos de esta estructura dinámica. Ahora bien, para declarar un ArrayList lo primero que hacemos es utilizamos la palabra ArrayList, que hago referencia a la clase, y seguido de eso voy a darle un nombre que en este caso va a ser lista, y simplemente ese arreglo va a ser igual a new ArrayList. Generalmente lo que estamos haciendo aquí es lo habitual, es declarando una variable de tipo ArrayList, y además de eso estamos invocando o instanciando la clase ArrayList para crear un objeto. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos declarada esta estructura, podemos utilizar o llamar a una serie de métodos para poder, como lo dije al inicio, añadir, modificar o eliminar. Entonces, para ello lo primero que hacemos es llamamos al método add, que pertenece a este objeto, y sencillamente nosotros podemos especificar en este caso el objeto que vamos a enviar. En este caso yo voy a enviar una cadena de texto que va a ser un string que diga Java, y además de eso también voy a utilizar o almacenar otros dos valores más, que puede ser en este caso un entero, y seguido de eso vamos a almacenar otro valor que sea 45.2. Ahora bien, una vez entonces que nosotros tenemos generalmente mediante el método add hemos almacenado cada objeto, cabe destacar que este tipo de objetos son strings, pero en este caso ArrayList lo que hace es convertir esos strings a objetos para almacenarlos en la posición correspondiente. Es de recordar que este tipo de estructuras, al igual que los arreglos, comienzan desde la posición número 0, en la cual se van almacenando cada uno de los objetos. Una vez entonces que ya tenemos esto, lo que podemos hacer es primero, antes que nada, una vez que ya tenemos esos objetos almacenados, lo que podemos hacer es, y algo muy importante, es recorrer esta estructura. Hay muchas formas como lo podemos hacer, pero lo habitual es recorrer este tipo de estructuras con un for o un ciclo. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a inicializar un contador que va a ir desde 0 hasta i menor a la lista, que en este caso es el ArrayList, pero aquí nos vamos a familiarizar con otro método que es el método size. Este método me va a retornar automáticamente la cantidad o la extensión en entero del número de objetos que tiene mi ArrayList, que en este caso es list, y sencillamente voy a hacer que este contador se incremente. Entonces sencillamente podemos utilizar un system.out.println para imprimir por consola, y así de esa forma comprobar que los objetos que tenemos estén en esa posición. Y sencillamente lo que vamos a hacer es vamos a llamar a ese ArrayList, y otro de los métodos que se utilizan para obtener en este caso ese objeto en esa posición es el método get, y sencillamente como string o como entero vamos a pasarle la posición donde se encuentra el contador i, que en este caso es para que vaya obteniendo cada uno de esos objetos.
Entonces simplemente pasaríamos a guardar y ejecutar el programa, y como podemos ver tenemos exactamente cada uno de los valores en la posición correspondiente que nosotros lo hemos enviado. Pero es básicamente cómo se trabaja con este tipo de estructuras. Ahora bien, otra forma que es muy común de utilizar es en este caso las clases Java Beans y especificar el tipo, en este caso de ArrayList o de elementos que va a almacenar. Generalmente esta estructura, cuando estamos declarándola, es muy importante saber que en este caso estamos colocando diferentes objetos. En este caso, al momento que nosotros estemos utilizando en una aplicación, en algunos casos pueden presentarse problemas. Así que lo recomendable es utilizar o especificar el tipo de objetos que va a almacenar ese ArrayList. Entonces, en este caso lo que he hecho es crear una clase o un bin que generalmente, como bueno, no voy a entrar en detalles con el bin, ya que tengo un tutorial donde explico paso a paso cuál es la estructura de un Java Bean, pero sencillamente tengo declarado dos atributos, que es un string producto y además de un entero cantidad. Sencillamente tengo los dos constructores y los métodos set y get de cada uno de esos atributos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar un ArrayList, pero en este caso lo vamos a especificar que almacene tipo de datos de un objeto bin, que es lo que habitualmente se suele trabajar cuando más adelante veamos cómo incorporarlo en aplicaciones Java Swing o con aplicaciones web. Entonces, en este caso declaro un ArrayList y entre signo de mayor y menor especificamos el tipo de objetos que va a almacenar ese ArrayList. En este caso va a ser un objeto de tipo bin. Ahora lo que voy a hacer es lo voy a llamar con el mismo nombre lista y va a ser el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Una vez entonces que ya tengo declarado ese ArrayList con objetos bin, pues pasaría a declarar un objeto bin que me va a permitir declarar cada uno de esos objetos, va a la redundancia. Entonces en este caso yo lo voy a llamar objeto bin y lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo objeto bin que me va a permitir a mí utilizar esa serie de atributos que tengo en la clase bintienda. Entonces lo que voy a hacer es voy a llamar al método set de producto, voy a especificar, como esto es un string, que sea pc, y además de eso voy a llamar mediante el objeto bin al atributo setCantidad. Entonces esto es una forma como también se trabaja. En este caso lo que estoy haciendo, como lo dije, es declarando un objeto bin, ya que este ArrayList va a almacenar o va a contener objetos de ese tipo. Entonces una vez que ya tengo los valores de esos atributos del objeto bin, pues sencillamente mediante el método add lo que voy a hacer es voy a agregar ese objeto, que en este caso, en nuestro caso anterior, lo que agregábamos era el valor de una manera directa, pero en este caso lo que hacemos es directamente enviar un objeto bin, y digamos que es la forma más práctica de utilizar este tipo de estructuras. Entonces una vez que nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es para imprimirlo, lo que haríamos es lo siguiente: utilizamos de la misma forma un for. Cabe destacar que cada uno de los objetos que están almacenados en este arreglo son del tipo bintienda. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a obtener cada uno de esos objetos con el método get en la posición que se encuentre y es el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior, pero cada uno de estos objetos que va a retornar van a ser de un tipo en específico, y ese objeto va a ser un bintienda, y le voy a llamar un bin temporal o bin solamente. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es esto va a retornar un objeto bintienda, así que lo vamos a convertir en un bintienda entre paréntesis y lo almacenamos en una variable de ese mismo valor. Entonces sencillamente para capturar el valor correspondiente de ese objeto, porque recordar que esto ArrayList almacena varios objetos bin. En cada objeto bin tenemos dos atributos. Entonces lo que hacemos simplemente es llamamos ese objeto bin
y simplemente mediante el método get retornamos cantidad, y el mismo procedimiento vamos a hacer con producto. Vamos a modificarlo y sencillamente vamos a retornar producto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, sencillamente pasaríamos a guardar y a ejecutar el programa, y como podemos ver, tenemos los dos valores que se han almacenado en el objeto bin, en este caso el producto, que es una PC, y la cantidad en entero, que es 4. Entonces es una forma como, reiterando, podemos trabajar, y más adelante, incluso cuando entren al tema de aplicaciones Swing y aplicaciones web, van a ver mucho este tema. Pues bien, eso ha sido el tutorial del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden cualquier duda dejarlo en los comentarios, un like si les gustó este video, y recordándoles siempre ser más aplicados. Hasta la próxima. Gracias. Cualquier longitud o de cualquier cantidad para poder visualizar el orden. Entonces, antes, como podemos ver, nos muestra un mensaje antes de aplicar el algoritmo, la posición en que están almacenados, o sea, la posición original como yo los estoy a medida que los estoy digitando. Luego de eso, una vez que aplico